Te bendiga, amados hermanos y amigos. Satanás es real. Él es el que comanda la tiniebla. Cuando se habla de Satanás, se habla de un imperio de maldad. Existen tantas veces que desde aquellos tiempos de la escritura del libro de Génesis hasta Apocalipsis se ha hablado de ese personaje y de su imperio. Y la gente no lo ha querido creer. Todas las cosas que pasan sobre la faz de la tierra en el mundo humano son organizadas en el reino de la tiniebla, las que pertenecen a la tiniebla. Muchas cosas primeros se organizan en el reino de la tiniebla y se proclaman y se hacen y se llevan a cabo y luego pasan en el mundo de los vivientes, de los seres humanos. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Él es real. Él es real. Él existe. Es un imperio muy organizado, con diferentes departamentos. Billones de espíritus de maldad, de error, de las tinieblas. Trabajan con los gobernadores, con la hueste de maldad, con los principados y con el que encabeza ese imperio. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo ayunó 40 días y 40 noches, vino a él el tentador, se le apareció el enemigo y vino a él para tentarles con 3 tentaciones. Cristo fue tentado en todo, dice la Biblia, por ese imperio de la tiniebla, por el tentador. Por eso la Biblia dice que cuando alguien es tentado, no es tentado de parte de Dios, sino del enemigo. Nosotros, dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás persigue los seres humanos, tanto cristianos como no cristianos, con el objetivo de destruirlo, matarlo, llevarlo a la destrucción del abismo. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Cristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay vida eterna y condenación eterna. La vida eterna es en el reino de Dios y la condenación eterna es en el reino de Satanás, en el infierno, en el mundo astral, en el abismo. Un lugar grande y espacioso donde a diario caen miles y miles de personas que van al abismo, al pecado, a la condenación, al infierno de condenación por el pecado que habita en ellos, por no venir mientras tuvieron vida sobre la faz de la tierra a Jesucristo, porque la sangre de Cristo es vida en los seres humanos y la sangre de Cristo te limpia del pecado que produce la muerte. Para no morir eternamente tienes que venir a Cristo y dejarte limpiar con su sangre, y la sangre de Cristo va a producir 1,5 vidas en ti. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida, no irá a condenación, sino que tendrá la luz de la vida eterna. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Billones y billones de gente ya hacen en el lugar de la condenación, esperando el día del juicio para toda una eternidad. Los mismos diluvianos, se les predicó el evangelio y Cristo descendió a la parte más baja de la tierra para que sean juzgados por la gracia, pero el que muere en pecado y se va sin Cristo se va al infierno para toda la vida. El infierno real existe. Satanás existe. Una vez Satanás me dijo, Dios no existe, y yo no encontraba cómo responderle, pero tuvo límite esa guerra que Satanás me hizo, porque Dios me dijo al cabo de unos cuantos días, pregúntale a él, si yo no existo, ¿cómo existe él? El imperio de la tiniebla existe. Él es el Dios de este siglo, el príncipe del mundo. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Él mueve un imperio de muerte. Todo ese tipo de muerte que pasan a de tiempo sobre la paz de la tierra son organizadas por el imperio del infierno, por Satanás, que trabaja con el infierno, con las muertes. La muerte es uno de los demonios más grandes que existen. El infierno es otro lugar, el Hades por igual, el abismo de tiniebla por igual. Ese es un lugar de cárceles, de condenación, donde tú tienes que pagar por el pecado que viviste y la vida ficticia que viviste. ¿De qué le vale al hombre si regiera el mundo entero
y su alma la pierde. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. Arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo bueno, tiempo de refrigerio. Cristo te ama. Sin él nada podéis hacer. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Él no lo mandó a condenarte. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas sin embargo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Cristo te ama, él te espera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Cristo te ama. La muerte de Cristo no fue una historia. Cristo no vino a plasmar una historia. Cristo vino a darnos vida y a salvarnos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por el Juan 14:6. Nadie va a entrar al Padre si no es por el Señor. Nadie va a entrar al Padre si no es por el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para adelante con Cristo.